Nos invita nuestro Señor a volver con Él. Nos damos paz, sobrepasa todo entendimiento. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él en todo lo que hagamos esta tarde. Señor Padre Celestial, venimos, Señor, sin nada más que ofrecerte, solamente estos corazones, Señor, que tanto te necesitan. Señor, por favor, habla a este pueblo, Señor, que solamente ha venido a escuchar un poco de tus palabras, Señor, a ser más llenos de tu Espíritu Santo y salir, Señor, con una porción más para este mundo, Señor, que nos oprime. Pero aún en eso, gracias porque nos oprime a regresar simplemente a buscar más de ti, Señor. Así que, Señor, dejamos todo en tus manos. Daniel Luis se hace completamente un lado, Señor, y estos labios quedan sellados para cualquier cosa que no sea solamente tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es todo un honor para mí saludarles una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Si me acompañan a leer una escritura, libro de Hebreos capítulo 12, vamos a hablar un tema que el Señor me inspiró desde hace años ya, pero nuestro hermano Ricardo me lo hizo traer a la memoria nuevamente cuando él nos habló acerca de raíces de amargura. Él dijo cosas muy tremendas que me hizo voltear la mirada a ese tema y sentí de parte de Dios el compartir esto como un complemento, porque nuestro hermano Ricardo lo trajo espectacularmente. Amén. Entonces, vamos a dejar que el Señor nos hable de estas cosas. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 15. Si lo tiene, puede decir un amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto me parece tremendo porque creo que sabemos que Dios nunca deja de dar su gracia, ¿verdad? Hasta el día de hoy su gracia sigue tan intacta como el día que Él decidió darla al mundo. Pero es muy interesante cómo es que esta cita bíblica dice: mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea que Dios siempre está dando su gracia, pero nosotros no siempre la estamos alcanzando, ¿verdad? Y creo que esto es para la novia, porque gracia a ella, ¿verdad? Y su gracia es el regalo merecido para nosotros también, en cualquier cosa, desde la salvación hasta el día a día, hasta el despertarse de ustedes, ha sido por solamente su gracia. Si tiene una buena familia, un buen trabajo, si está aquí, es por su gracia, porque usted alcanzó gracia en esta vida. Pero dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que se deja de alcanzar la gracia de Dios? El mismo verso nos lo sigue diciendo: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano, estos son los resultados de una raíz de amargura, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es la palabra de nuestro Dios. Tomamos asiento. El Señor multiplique las bendiciones en este lugar, nos abre nuestros corazones. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de raíces de amargura, y si le ponemos un subtema: problemas invisibles. Problemas invisibles. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a leer cómo Hebreo nos dice que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Pero ¿cómo? Cuando una raíz de amargura toma el lugar.
Nadie puede alcanzar de la gracia de Dios si hay una raíz de amargura que está ocupando ese lugar. Porque la raíz de amargura, el hermano Ricardo ya lo habló muy bien, se origina en el corazón. ¿Sí? Y me encantó su frase como él dijo: todo lo que está fuera de Cristo es una raíz de amargura. ¿Verdad, Ricardo? Entonces, eso hizo completamente clic a lo que el profeta nos ha hablado, lo que las escrituras nos dicen, porque ¿quién es el corazón de Dios? Jesús. ¿Y dónde habita Jesucristo en nosotros? Entonces, ¿por qué por una raíz de amargura dejamos de alcanzar gracia? Porque entonces Cristo no está en el corazón. Y en su lugar hay una raíz de amargura. Así es como dejamos de alcanzar la gracia, ¿verdad? Entonces, una raíz es algo invisible, ¿verdad? Usted puede ver un árbol, una planta, en donde sea, pero usted ve las hojas, ve el tallo, ve el tronco, pero no ve las raíces. Las raíces son invisibles para usted. Necesita escarbar para poder ver la raíz que está debajo de la tierra. Entonces, cuando la Biblia habla de raíz de amargura, es algo que no se ve, pero como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando hay una raíz de amargura, va a haber frutos que van a mostrar que hay una raíz allá adentro, ahí escondida, invisible, ¿correcto? Entonces, bueno, creo que todos estamos muy acostumbrados a solamente ver lo visible, a ver solamente la carne. Lo explicaba el hermano Eduardo que el domingo muchos aún estamos muy carnales, porque solamente vemos lo externo, desde lo más sencillo de despertarnos y peinarnos, y la ropa y que combine, y la falda que esté bien planchada, los niños bien peinados y peines para ir a la iglesia, porque nos acostumbramos a verlo de afuera. Pero Pablo aquí en Hebreos nos está diciendo: mirad bien. La palabra mirad bien hace referencia a que estemos atentos a las cosas que no se ven. ¿Sí? Aquí está la palabra. Mirad bien significa supervisar, ser precavido, anticiparse a algo, poner una atención especial a algo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en esta cita bíblica. Y obviamente no se refiere a la carnita, no se refiere a lo externo. Está diciendo: supervisen la condición de su corazón, de lo que no se ve, porque ahí es donde habita Cristo. Amén. Luego dice también: mire que no brote alguna raíz de amargura que os estorbe. La palabra estorbar viene a simbolizar o viene a significar turbar, causar problemas, excitar una turba en contra de alguien, acosar, amontonar, perturbar. ¿Qué tiene que ver esto? ¿No le ha pasado que tiene usted tantos problemas que lo acosan, que lo perturban, que vienen una tras otra, tras otra, tras otra, y que parece que el diablo no lo deja en paz? Que viene una turba de problemas contra usted. Eso puede mostrar raíces de amargura. ¿Sí? También dice la cita bíblica que os contaminen, y que por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Ahí lo leímos. Esta palabra en griego, fíjese lo que significa. Aquí es donde me llamó mucho la atención y es donde vamos a entrar directamente al tema. La palabra contaminar significa manchar, pero además significa punzar y envenenar. Eso significa la palabra contaminar. ¿Le ha pasado que le ha picado una abeja o una hormiga? Sí. ¿Cómo pican esos animalitos? Primero le introducen el aguijón y le sueltan el veneno. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta palabra, que os contamina a muchos, o sea que les pica y suelta el veneno por dentro, algo invisible. ¿Sí tiene sentido todo esto? Entonces, el punto de esto es que muchas de las actitudes que tenemos vienen de raíces de amargura invisibles en nuestras vidas. En otras palabras, ¿no les ha pasado, papás, que ustedes se preguntan, también como decía el hermano el domingo, ¿por qué mis hijos serán como son? Por los papás. Y ahorita vamos a ver un poquito de por qué específicamente me estoy refiriendo a los papás. No es más por hablar de los papás, pero específicamente los hijos
reflejamos, desafortunadamente, las raíces de amargura de los padres. Y lo vamos a ver un poquito de detalles si el Señor nos ayuda. Y esto no solamente pasa con los papás, pasa en los trabajos. ¿Les ha pasado en los trabajos que hay alguien que está en contra del jefe? Y luego ya anda hablando acá con sus 3, 4 amiguitos y diciendo, no, es que el jefe no entiende y ojalá nos pagara más. Ya está envenenando, punzando a otros por la raíz de amargura que tiene en contra del jefe. Pasa en las familias. ¿Les ha pasado los primos o el grupo de primitos que no se llevan bien con otro primo? O los tíos o los hermanos que no pueden ver a otro hermano y están hablando, oye, ¿te fijaste qué hizo a tu hermano? O el primo, ¿ya te fijaste aquello y esto y lo otro? Están punzando y envenenando por una raíz de amargura que tiene en contra de alguien. Pasa en las iglesias. Alguien que tiene una visión diferente a la del pastor, alguien que no está de acuerdo con el pastor, ya se pone a hablar con los hermanos. No, es que el pastor, es que el ministro, es que existe quien predicó, es que cómo se atreve, y están punzando y envenenando por una raíz de amargura que tienen en contra de otro hermano. ¿Ha pasado todo esto? ¿O son ideas mías? Entonces Pablo nos está exhortando a que examinemos todo esto que es oculto para nosotros, porque todo esto brota del corazón. ¿Sí? Ahí se origina las raíces de amargura. Pero ¿por qué Pablo nos está diciendo esto? Porque Pablo está citando Deuteronomio 29:18. Si lo quiere anotar o si quiere acompañarme, dice Deuteronomio 29:18: no se acabe entre vosotros varón o mujer, familia o tribu. Una tribu es un grupo de familias, ¿sí? Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel significa amargura y ajenjo significa veneno. Entonces Pablo está hablando de raíces de amargura porque Deuteronomio nos está diciendo que las raíces de amargura producen amarguras y veneno. Eso produce las raíces de amargura. Envenenamos a los demás sin darnos cuenta. ¿Sí? Porque nuestras amarguras personales son venenos públicos. ¿Se han dado cuenta? En la casa, con los primos, con los hermanos, una amargura personal contra el primo, contra el papá, contra el pastor, envenenó públicamente a la familia, a la congregación o a mis compañeros de trabajo. ¿Sí tiene sentido? Entonces, los problemas muchas ocasiones vienen de raíces de amargura ocultas, ya sean los problemas con la esposa, con los hijos, con los hermanos, amigos, etc. Aleluya. Santo es el Señor. Y usted puede decir, no, es que mi problema es muy secreto, yo nunca se lo he contado a nadie. No se lo has contado a nadie, te vas a ir hasta la tumba con él según tú, pero sin darte cuenta estás envenenando a tu esposa, envenenando a tus hijos, punzando a tus hermanos y envenenándonos a todos, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, no hay excusa de que es que yo jamás le he hablado de esta amargura que tengo en contra de alguien a mi hermano. No, es que no necesitas hablarlo. Sin darte cuenta, con tus actitudes, con tus caras, con tus palabras, con lo que tratas de ocultar en lo visible, sin darte cuenta estás envenenando a todo tu alrededor. Es correcto. ¿Sí? Y Pablo nos habla de Esaú. Y la historia de Esaú está en Génesis 25. Génesis 25. Si me quiere acompañar o lo quiere anotar para que lo estudie usted después. Génesis 25 dice la historia de Esaú y Jacob. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Pero fíjese bien lo que dice el verso 28, aquí está la raíz de amargura de Esaú. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¡Aleluya! ¿Lo notaron? ¿Vieron la raíz de amargura? Lo volvemos a leer. Verso 18. Y amó Isaac a Esaú por
porque comía de su casa. No dice y lo amó incondicionalmente. ¿Verdad que no? O sea, en pocas palabras, Esaú tenía un amor condicionado de parte de su padre. ¿Lo habían leído así? O sea, porque comía de su casa. O sea, mientras mi hijo Esaú me cocine y vaya y me traiga, nuestro hermano lo explicó muy bien el domingo, mientras me traiga ese ciervo asado con sus verduritas bien cocido como a mí me gusta, pero gordo, yo lo amo porque como de su casa. Y Rebeca amaba a Jacob, o sea, estaba perdido el pobre Esaú. Ninguno de sus dos papás lo amaba solamente por ser su hijo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Se lo puede ver Génesis 25, verso 28. Entonces, ahí está la raíz de amargura de Esaú, que su amor de parte de sus padres era condicionado. ¿Sí? Y con esto, por eso les mencionaba a los papás, porque la principal y primer raíz de amargura que recibimos es por parte de los padres. Y aquí está en Génesis. En Génesis, lo dijo el profeta, está el origen de todo. Entonces, la raíz de amargura se originó en Esaú por sus padres. Entonces, ahí vemos el origen de algo muy importante, ¿verdad? Dice que Rebeca amaba a Jacob y pues quizá muchas veces nos hemos sentido así cuando son varios hijos en la casa, no han sentido que la mamá o el papá tiene algún favorito, aunque ellos digan que no. O que los abuelos tienen 5, 6, 7, 8 nietos y tienen un favorito, aunque ellos digan que no. Pero sus actitudes muestran ciertas preferencias. Claro. ¿Por llamarlo así? ¿Sí tiene sentido? Eso, si no se tiene cuidado, genera raíces de amargura. Y nos podemos meter en la profundidad de los padres espirituales, como los pastores y mentores espirituales también provocan raíces de amargura, pero el punto de hoy no es irnos tan profundo. Y luego dice verso 29, Génesis 25, 29, porque Esaú tenía dos raíces de amargura y aquí vamos a ver la segunda. Génesis 25, 29, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. ¿Sí? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, que ha aprovechado Jacob. ¿Por qué? Porque siendo su hermano, su carnal, su único hermano, no ves a tu hermano regresando tal vez de días o meses de casa, lo ves muriéndose de hambre y no le puedes regalar un miserable plato de lentejas, y por verlo en esa condición de debilidad, me voy a aprovechar. Sí te doy, pero a cambio véndeme tu primogenitura. ¿Qué he aprovechado? ¿Por qué? Porque la segunda raíz de amargura que recibimos viene de parte de hermanos. Pueden ser hermanos en la carne, o pueden ser hermanos de tus amigos muy cercanos de tu hermandad, pueden ser personas de tu mismo rango en el trabajo, personas muy similares a ti, pueden ser hermanos en Cristo, que tú ames tanto, y entre más cercano es la persona que te provoca esa raíz de amargura, más profunda es y más buena. ¿Sí? Entonces aquí vemos a Esaú con dos raíces de amargura, una por sus padres y otra por su hermano. Génesis 25, verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? O sea, ¿para qué él lo menospreció? ¿Para qué me sirve la doble porción de herencia que le da mi papá? Sí te la vendo, dice. Verso 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura es nuestra identidad en Cristo. Así menospreciamos nuestra identidad en Cristo con raíces de amargura. Pueden ser muy sencillas, pero si hay una raíz de amargura, entonces no está Cristo. Así de fácil menospreciamos nuestra identidad en Cristo, con una raíz, con un plato de lentejas, con que papá trata mejor a mi hermano,
Así perdemos nuestra identidad en Cristo si eso no lo canalizamos a la palabra. Cosas muy sencillitas está diciendo la Biblia, pero qué graves cosas trajo hasta la actualidad. Los descendientes de Saúl y de Jacob actualmente se siguen peleando en guerras en el oriente. Porque estas raíces de amargura jamás se sanaron. Sí, hubo una especie de reconciliación entre Jacob y Esaú, y sí, te perdono, pero la raíz de amargura jamás sanó en Esaú, al grado de que hoy en día siguen teniendo guerras los descendientes de Esaú y Jacob. Así de grave es una raíz de amargura. Los padres los primeros hombres de la historia, hasta el día de hoy, sus descendientes siguen peleándose por esas raíces de amargura. Y sus descendientes ya ni saben por qué están peleando, nada más porque es el pueblo, por toda la vida hemos tenido enemistades, es que nunca nos han entendido, es que lo que todos ellos digan, pero el origen aquí está. Una raíz de amargura. Y Jacob tenía dos raíces de amargura, ¿correcto? Entonces, lo invisible era que sus papás no lo amaban incondicionalmente y que su hermano se aprovechó de él. Eso es lo invisible. Esaú hizo algo visible que provocó sus dos raíces de amargura. ¿Qué fue lo visible que hizo Esaú? Hebreos, la cita bíblica que leímos al inicio de Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Pero por qué? Fornicario en hebreo significa pornos. Pornos hace referencia a el intercambio de algo por un placer pasajero. O sea, yo o alguien pues le puede dar un dinero, un trueque o algo, y esa persona recibe un placer inmediato. No es necesario explicarlo más profundo, ¿verdad? Pero eso no solamente hace referencia a lo físico que todos nos venimos a la mente con la palabra fornicario o fornicación. Eso también hace referencia a lo espiritual y cómo menospreció su identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque Esaú, por un placer pasajero llamado hambre, y por un intercambio muy sencillo como un plato de lentejas, se convirtió en un fornicario. Pero la Biblia nunca nos dice que se fue a la vida galante, ¿no? Simplemente nos dice que por un plato de lentejas y porque tenía hambre. La Biblia dice que es un fornicario por eso. Entonces, fornicario es vivir fuera de la voluntad de Dios. Y lo físico, sí, ya todos sabemos que es lo físico, pero en lo espiritual es simple y sencillamente vivir fuera de la voluntad de Dios. Profano es vivir fuera de las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque podemos ver Génesis 26:34 y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, que estas dos mujeres no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. O sea que Esaú, por coraje, para que se les quita a mis papás, me voy a casar con las que no quieren que me case, y dos, una porque mi papá no me amó por nomás por ser puto, y otra porque mi mamá amó más a mi hermano. Dos, para que se les quite, y las voy a afectar. Pero, y sí los afectó, lo podemos ver, verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Sí los afectó, pero el principal afectado por la raíz de amargura fue Esaú mismo, porque lo podemos ver en la Biblia como Esaú ya no formó parte de las promesas de Dios. Por eso la misma Biblia dice a Jacob también y a Esaú. Esaú no se volvió a reconciliar ni con Dios, ni con sus padres, ni con Jacob. Hubo un reencuentro, pero jamás sanó la raíz de amargura. Y quedó fuera de las promesas de Dios, fue un profano. E hizo lo que las promesas de Dios le decían que no hiciera, fue un fornicario. ¿La Biblia no lo dijo? ¿No lo digo yo? ¿Sí tiene sentido? Fíjese, el hermano Brennan dice en el mensaje de Jehová Jireh, parte 2 del 64, párrafo 9, esa raíz de amargura que brota y que a veces echa a perder tanto las cosas que Dios está tratando de hacer. Santo Señor, rogamos, Dios, que eso no esté entre nosotros.
entre nosotros, entre ustedes, hermano, entre los que estamos aquí. ¿Sí? Dios nos está hablando a nosotros ahorita. Rogamos Dios que eso no esté entre nosotros, sino que la buena palabra halle buena tierra. No que una raíz de amargura encuentre la buena tierra de nuestro corazón, ¿verdad que no? Sino que su buena palabra y solamente su palabra termine en nuestros corazones. Entonces, ¿sí está quedando claro por qué las raíces de amargura son invisibles, pero traen problemas visibles? Y entonces, si usted quizá se ha encontrado en la situación donde usted dice, es que ¿por qué me pasa esto? Es que ya oré, ya ayuné, ya oraron por mí, ya hice mil y un cosas, pero sigue pasándome lo mismo. Pregúntele al Señor si habrá una raíz de amargura invisible que usted no se ha dado cuenta y está envenenando su vida, su matrimonio, sus hijos, su caminar en Cristo, sus finanzas, su salud. Porque una raíz de amargura destruye todo. ¿Sí? Porque envenena. Exactamente. Así es como dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Con cosas tan sencillas. ¿Verdad? Y la gracia de Dios tan maravillosa que es. Dice el hermano Brandon en el mensaje, digo que eso sí llamó su gracia soberana. Su gracia soberana. Qué tremendo. Tan soberana, lo digo con mucho respeto y no me malentienda, pero es tan soberana la gracia de Dios que detiene al mismo Dios. Como manejando más despacio. Dios es justo y su justicia requiere castigo. Está en el Génesis. El castigo por el pecado es muerte. Dios no miente. Entonces, su gracia soberana es tan soberana que detiene las propias reglas de Dios, por llamarlo así. ¿Para qué? Para el beneficio de su novia. Porque Él no quiere que ninguno de sus escogidos se pierda. ¿Verdad? Entonces hubo cosas visibles. Esaú se casó con dos mujeres que no le convenían algo visible, pero vinieron de raíces de amargura invisibles. ¿Sí? ¿Le ha pasado que usted es muy enojón? Quizá haya alguna raíz de amargura. ¿Le ha pasado que le habla mal a su esposo? ¿A su esposa? ¿Hay alguna raíz de amargura? ¿Le ha pasado que explota rapidísimo porque alguien se le mete en el tráfico? Hay una raíz de amargura ahí. ¿Le ha pasado que ha venido al culto y siente que el predicador no le dio nada? Tal vez hay una raíz de amargura ahí. ¿Le ha pasado que todos están desviviendo en la adoración y llorando y gritando y gracias Señor, y usted está así de ¿yo por qué no? Quizá hay una raíz de amargura ahí. Porque donde hay una raíz de amargura no está Cristo. Todo lo que está fuera de Cristo, hermano, es una raíz de amargura. Entonces, un desorden invisible es señal de una raíz invisible. Se le va a olvidar todo lo que le dije, que no se le olvide esto. Sus desórdenes visibles, sus problemas visibles, aunque su familia no lo vea, pero sus problemas visibles en su vida son producto de raíces de amargura invisibles. ¿Sí? Y Dios quiere exponer esas cosas a la luz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los odres y cómo para condicionar un odre se tiene que poner al sol? ¿Por qué? Porque Él es el sol de justicia. ¿Verdad? ¿Y qué hace el sol? Las mamás ayúdenme, cuando ponen una ropa al sol, ¿qué le pasa a esta ropa? El sol trae a la luz o muestra las manchas que no se veían. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, cuando traemos nuestros problemas al Señor, Él siendo el sol de justicia, Él trae a luz nuestras raíces de amargura invisibles. Por eso el salmista dijo, Señor, muéstrame mi pecado oculto, que yo no veo, que es invisible para mí, pero tú siendo el sol de justicia, muéstramelos. ¿Sí? Porque Dios no expone nuestras cosas para avergonzarnos. Dios expone nuestras cosas para sanarnos. Él es el sanador por excelencia. Se nos ha predicado a más no poder que Él
Antes de que existiera la primera enfermedad, Él ya era un sanador. Amén. Y entonces Él permite que los problemas de la vida nos provoquen raíces de amargura, aún con los ministros, aún con nuestros papás, aún con nuestros hermanos en Cristo, porque Él quiere sanarnos. ¿Cómo le vamos a hablar a un enfermo si Dios no nos ha sanado de una enfermedad? ¿Cómo vamos a decirle a alguien que está deprimido, el Señor te puede sanar de esa depresión, si el Señor nunca te ha sacado a ti de una depresión? ¿Sí? Entonces Dios permite las raíces de amargura que el enemigo inserta en nuestros corazones para que nosotros tengamos la sabiduría de venir al Todopoderoso. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, mora en Él, saca a relucir lo que yo no veo, porque yo pongo mi atención en lo que veo, pero tú, Señor, traes a la luz lo que yo no veo y sáname. Sáname, Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, regresando al pasaje, a la cita central en Hebreos, la cita no dice cuídense de que nadie los lastime, ¿verdad? ¿No? Dice cuídense de que no brote alguna raíz de amargura. O sea, los van a lastimar. ¿Ha leído? O es una de las escrituras que más nos conocemos. 1 Corintios 13. La cita del amor, que dice que el amor es benigno, y dice, no lleva un registro, en la nueva traducción viviente dice, no lleva un registro de las ofensas cometidas. O sea, te van a cambiar. Pero aunque te ofendan, tú no llevas un registro. Y esta cita bíblica nos está diciendo eso. No dice, cuídense de que no los lastimen. No. Los van a lastimar, pero tú cuida que eso no provoque una raíz de amargura en ti. ¿Sí? Yo no sé quién abusó de ti, tu hermano, tu primo, tu tío, tu pastor, tu papá. Yo no sé qué te hicieron, qué raíz de amargura hay en ti, pero si tú le traes eso al Señor, Él está dispuesto a arrancarla de raíz. No solamente a cortar las hojitas, porque les ha pasado a la hierba mala, cuando usted solamente le corta las hojas, que aparece otra vez al día siguiente o a los 2 días, vuelve a surgir la misma maleza. No, porque no es quitar lo visible, es quitar la raíz que está enterrada, la raíz invisible, arrancarla de raíz, ¿correcto? Nuestro hermano Branham dice en el mensaje las 10 vírgenes y los 144,000 del 60, párrafo 143, cuando ellos escupieron en tu cara, hablando del Señor Jesucristo en la cruz, antes de crucificar, y te golpearon de esa manera, no había raíz de amargura. Él los miró hacia abajo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben. Alabado sea tu nombre. Santo es el Señor. ¿Quiere el ejemplo perfecto de cómo evitar las raíces de amargura? El Señor Jesucristo en la cruz, y momentos antes de que lo crucificaran. Él no miró a sus captores ni a los que estaban golpeando con amargura, diciendo, pero mañana en 3 días que resucita van a ver cómo les va. ¿Verdad que no? Jesús los amó y pidió al Padre por ellos. Así se evitan las raíces de amargura, ¿verdad? Así es, vírgenes y los 144,000, párrafo 45, siempre mantengan fuera de ustedes toda raíz de amargura. No importa lo que alguien les haga a ustedes, no lo permitan, solo tengan a Dios ahí, que mantendrá todo mal lejos de usted. Pero Señor, mi papá me hizo sentir muy mal y me trató de lo peor. ¿Dónde estabas? ¿No dice el profeta que alejaría todo mal de mí? Sí, él no va a alejar lo que a usted lo lastima, sino al mal que lo puede matar. Dios no aleja lo que nos puede dar carácter. Dios aleja lo que nos puede matar. ¿Sí tiene sentido? Ya para terminar, solamente un punto que podemos ver de cómo evitar las raíces de amargura, lo podemos ver en 1 Juan 1:6, lo quieren anotar o lo quieren leer.
Primera de Juan 1, verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está hablando de algo invisible. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, donde no se ve, donde hay cosas que no alcanzamos a distinguir, entonces mentimos. No, es que yo no tengo ningún problema. Otros son los que tienen raíces de amargura. El Señor ya me libertó de todo. Si dices que andas en tinieblas, eres mentiroso, dice, y no practicas la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, en la luz de nuestro sol de justicia, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el primer paso para librarnos de raíces de amargura. El hermano Branham dice: en la edad de Esmirna, no permita que ninguna raíz de amargura entre alguna vez en su alma. Si lo hace, eso lo gangrenará. Correcto, conserve el amor. A mí no me importa cuánto lo odie la gente a usted. Ámelos de todas maneras. Si usted no puede hacer eso, usted necesita, puntos suspensivos, usted necesita estar sellado. Usted todavía tiene algo suelto. Entonces regrese y consiga que eso sea sellado correctamente con la sangre de Cristo. Ella lo limpiará de toda raíz de amargura. Correcto. Amén. Entonces, la raíz de amargura se revela cuando tú expones tu problema. ¿Sí? Por eso la palabra dice: confesaos unos a otros. La denominación lo ha tomado mal. La iglesia madre lo ha tomado mal. Pero la Biblia dice: confesaos los unos a los otros. Para eso es el compañerismo. ¿Sí? Si yo me acerco con mi pastor o con algún hermano que yo le tengo una confianza, que yo estimo, y obviamente que sea más maduro que yo en la palabra, porque la Biblia dice que los neófitos no, ¿verdad? Entonces, si vamos con nuestro hermano y le decimos: hermano, creo que tengo un problema. Cuando usted expone su problema, entonces Dios empieza a orar. Esposa, creo que tengo un problema. Pastor, creo que tengo un problema. Hermano, creo que tengo un problema. Pero siempre tiene que haber dos lados para que una verdad sea verdad. Si usted está en tinieblas, pero viene un hermano en Cristo, su esposa, su hijo, su pastor, y le dice a usted: hermano, creo que tienes un problema, en multitud de consejeros. Entonces, ya para terminar, mensaje: el Mesías del 61, párrafo 30. El interior, fíjese bien lo que el hermano nos dice, con esto nos da la clave y nos redirige a la Escritura. El Mesías del 61, párrafo 30. El interior es donde Dios entra para tomar control de usted. Decíamos al principio: ¿dónde mora Cristo? En el corazón, dentro. ¿Sí? ¿Han escuchado el dicho de lo que es adentro está afuera? Da Vinci decía: men sano, incorpore sano. Una mente sana tiene que traer un cuerpo sano. Entonces, si Cristo está en nosotros, el hermano Branham dice, el interior es donde Dios entra para tomar control de usted, y luego Él presiona en usted hacia afuera para no dejar ninguna raíz de amargura, odio, malicia, contienda. Esas cosas lo correrían a Él con E mayúscula otra vez. Por eso dejamos de alcanzar la gracia, porque una raíz de amargura lo corre a Él.
Pero si usted le abre su corazón y que Él entre, usted ya no tiene que hacer nada. Él ya entró, automáticamente Él va a sacar lo que a Él no le agrada en su corazón. Amén. Entonces, las raíces de amargura nos hacen dejar de alcanzar la gracia de Dios, pero nosotros podemos alcanzarlo porque gracia a ella. Amén. Cristo en nuestros corazones. Y el Señor les bendiga.